Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Estoy aquí hoy día junto a Luis Vázquez y que vamos a hablar durante esta conversación sobre la gestión de riesgos. ¿Sí? Quien les habla, Angélica Suil, y estoy muy contenta primero, Luis, por aceptar la invitación, ¿ya? Muchas gracias, Angélica. Creo que este tema es de real relevancia hoy día en las organizaciones. Y como tú eres experto en estas materias, dije, hay que compartir este conocimiento con el público. ¿Sí? Luis, les voy a contar un poquito de ti. ¿Ya? Hay que compuchar un poco. Oye, Luis es ingeniero comercial, ¿sí? Y con Luis nos conocemos hace, yo creo que más de 13 años aproximadamente. Más 2010. 2010, oh ya, 2010. Más años. Sí, porque también es coach y ahí en la formación de coach ontológicos nos conocimos en Newfield. Y desde ahí en adelante también hemos ido colaborando a través de las consultorías estratégicas y también las consultorías de transformación cultural. Así es que bienvenido, por favor. Muchas gracias. Contenta que estés aquí. Oh, un placer. Sí. Quería compartir contigo y compartir también con tus seguidoras, ¿no? Sí, de estos interesantes podcasts de conversación. Sí, muchas gracias. Oye, y vamos a entrar de lleno ya, porque aquí este tema es como bien apasionante y yo quiero como hacerte muchas preguntas, porque tengo que toda tu experiencia la podamos compartir con la gente. Feliz. Ya, primero, gestión de riesgo. Ya, ¿qué es lo que es la gestión de riesgo? En simple, para que la gente lo pueda entender. Mira, esto nos acompaña desde que el mundo es mundo y de que somos humanos, digamos, ¿no? Si vamos a salir de la cadena y nos vamos a encontrar con el dinosaurio y vamos a poder conseguir lo que necesitamos para vivir, ¿no es cierto? Mirándolo esto como objetivos vitales o importantes. Y la gestión de riesgo básicamente es que hemos ido acumulando conocimiento y prácticas, ¿no? Para gestionar aquellas situaciones que pueden impedirnos alcanzar nuestros objetivos más importantes en la organización. Así, en simple y concreto. En simple. También como, ¿por qué hoy día es tan importante hablar en las organizaciones de gestión de riesgo? Mira, yo creo que hay como varias situaciones que uno pudiera comentar, ¿no? Creo que una que estuve mirando hace algún tiempo es el cambio justamente de la gestión de riesgo, ¿no? De una gestión de riesgo que era más bien que miraba hacia el pasado, ¿no? De tener una mirada más de control, de cumplimiento, a hoy día una mirada en que el riesgo es fundamental a nivel estratégico y como ventaja competitiva. Y eso significa, o gracias, ¿no es cierto?, a la inteligencia artificial, que esto está haciendo un empuje bastante fuerte hacia esa mirada. Es importante porque la forma en que una organización puede cumplir sus objetivos, ¿no es cierto?, es una parte de lo que quiere hacer, pero también tiene que saber evitar o saber cómo transformar todos los riesgos que hay en ese camino de manera de entregar un mejor servicio o potenciarla como organización. Oye, y ahí me aparece inmediatamente esto de entender que la gestión de riesgo es, en el fondo, yo lo que quiero ver siempre es mirar la probabilidad por la consecuencia o el impacto que va a tener lo que yo haga o no haga. Exactamente. En la organización. Y cuando hablamos de consecuencias, la gente que siempre a veces piensa como lo negativo solamente. ¿Cuál es el cambio de paradigma respecto a eso? Bueno, mira, como voy a perder. No voy a perder, ¿no es cierto? Sí. O usualmente encuentro un riesgo, ¿no es cierto?, va a perder, pero si uno se sigue escarbando, siempre puede encontrar algo que puede ser inesperado o algo que en un momento uno dice, ¿sabes qué? Vamos a crear esto, vamos a aprovechar esta situación. Uno, el inesperado. Hay un riesgo, ¿no es cierto?, que tú lo asumes como negativo y en el tiempo se transforma por relación con las entidades que te regulan, ¿no?, o con tus socios, ¿no?, en que aparece, por ejemplo, me quedo sin un proveedor, ¿ya? Como ha sucedido como, por ejemplo, Pizza Little Caesar. ¿Ya? Okay. Little Caesar, un caso de estudio. Oye, no hable que me da hambre. Oye, sí, digamos, tengo que aprovechar. Little Caesar, ¿no es cierto?, en un momento se quedó sin proveedores de champiñones. Yeah. Entonces yo lo hizo de forma un poco desesperada y asumiendo, entonces, bueno, voy a plantar unos champiñones, ¿no es cierto?, para mi pizzería. ¿Qué pasó? Que al final terminó siendo una de las cadenas más importantes de suministro de champiñones. Claro. ¿Ya? Entonces, absolutamente inesperado, y este riesgo se vuelca, ¿no es cierto?, a algo sumamente positivo. Otra que es ya en el evaluar y de alguna manera tomar la decisión sobre lo negativo es crear resiliencia en la empresa o en la organización, ¿no? Que básicamente la resiliencia usualmente, ¿no es cierto?, está dada por situaciones que la empresa es golpeada, ¿no es cierto?, el equipo es golpeado y de alguna manera el liderazgo, el compromiso, etcétera, comienza, ¿no es cierto?, a tener una situación mucho más potente y mejor preparada para lo que viene. Un caso quizá
muy bonito es justamente el de los mineros, ¿no es cierto? Sí, de los 33. De los 33 mineros, ¿no es cierto? Que quedaron atrapados en una mina en el norte, en la mina San José, ¿no? En que era una mina que la verdad es que uno se la mira, ¿no es cierto? En términos de riesgo, era bastante débil, ¿no? Bastante débil su administración y gestión. Pero con estándares también de seguridad. O sea, normativos, etc. Habían ocurrido accidentes poco tiempo antes. También. Habían antecedentes. Y ocurre esta situación. Pero ¿qué empieza a pasar? El día 5 de agosto del 2010 ocurre esta situación. No se sabe si los mineros están vivos. Algunos alcanzaron a salir de esa mina. Los que quedaron atrapados intentan por los ductos o supuestamente por los caminos, ¿cierto? de auxilio, pero no estaban terminados. Hay una escala que estaba medio terminada, por lo tanto terminaron refugiándose en un lugar. Y por supuesto afuera la gente hablaba de mucha desesperanza, hablaban de probabilidad muy baja de encontrarlos vivos. La cuestión es que el día 7 sufre un nuevo derrumbe, la gente con aún más preocupación, con más desazón, pero 17 días después hay señales de vida, ¿no es cierto? Vuelve la esperanza. Gracias, de hecho el campamento se llama Esperanza, ¿no? El campamento. Vuelve la esperanza, ¿no es cierto?, de que hay sonido, hay un primer contacto. ¿Pero por qué? Porque hubo también toda una gestión. Exacto, y ahí vamos a empezar justamente a desmembrar, porque ¿qué es lo que se entiende por gestión en este caso? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? La gestión, hablamos siempre mucho en la empresa de gestión, y cuando hablamos de la gestión de riesgo, como buena ingeniera, así como, muéstrame un proceso, por favor. ¿Cómo es la etapa, el paso a paso de la gestión de riesgo y cómo lo podemos ver materializado en este caso que tú estás contando de San José? Sí, claro, mira, la gestión muchas veces se divide desde muchas ramificaciones, mucha gente, muchas unidades, muchas directrices. En general, la gestión de riesgo tiene directrices que nos permite tener, primero que nada, quién está a cargo del riesgo, ¿no? ¿Quién es el dueño? Claro. ¿Quién es el dueño? ¿Quién la lleva? ¿No? Hay una directriz que se llama COSO, RM, ¿no es cierto?, que la aloca desde el directorio. O sea, desde lo más alto de la organización, ahí está la responsabilidad y empieza a bajar. Hay un marco de trabajo, directrices, jerga, herramientas, etc., ¿no? En la mina San José, puede ser que primero que nada la gente llega a analizar lo que ocurrió, a tener con el primer impacto, ¿no? Usualmente esa gente tiene que ver con la emergencia. Claro, ¿sí? ¿Cómo yo respondo frente a la emergencia? A la emergencia. Luego, ¿no es cierto?, se hace como el conocimiento, empieza a entrar más lo de gestión de riesgos. Por ejemplo, está la emergencia, finalmente dimos con los mineros, son todos felices realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Alguien dice, claro, ¿cuánto nos vamos a demorar aquí en rescatarlo? ¿Cuáles son los riesgos aquí en el rescate? Porque puede haber derrumbe, etcétera, ¿no? Puede haber una enfermedad que ataque a los mineros, puede haber temas X, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a coordinar para que efectivamente todo este tiempo que vamos a hacer en cada etapa para poder sacarlo de acuerdo, ¿no es cierto?, bien en salud, ¿no es cierto?, mental y física. Por lo tanto, aquí el riesgo tiene una parte técnica, pero también tiene una parte adaptativa, ¿no? La técnica es lo que ya sabemos de rescate, todo lo que sabíamos. Pero hay límites en los cuales ya no hay conocimiento, no hay experiencia, y empezamos la parte adaptativa. Y eso está fundamentalmente respaldado por la resiliencia del equipo que se va conformando. Claro, porque en el fondo cuando decimos adaptativo es como yo me enfrento a una situación incierta y cómo voy aprendiendo sin tener certeza de dónde voy a terminar. Y ese manejo requiere una forma de pararse en el mundo respecto a cómo ejercer liderazgo, respecto a cómo tomar decisiones, cómo manejar a los equipos, cómo manejar la frustración, los errores que van a ir pasando, porque, o sea, frente a algo desconocido tú te vas a ir topando y te vas encontrando con circunstancias que son nuevas, y el tema ahí es cómo yo reacciono frente al equipo, cómo comunico. Las vocerías son sumamente importantes, son delicadas, y en el fondo cómo tú, todo ese proceso que es nuevo, lo vas también aplicando con ciertas conductas o ciertas prácticas de liderazgo más adaptativo para justamente que el equipo aprenda, progrese, como decimos, aprenda rápido y barato, ya se equivoque rápido y barato y avance. Sí, claro. ¿Sí? Y además el equipo no se te desarme, no se te desmotive, no se desmoralice. Entonces, sostener esa tensión, ¿ya?, para que un equipo progrese forma parte del ejercicio de liderazgo adaptativo. Sin lugar a dudas, y con el equipo además, ¿no? Es decir, claro, hay que abrir conversaciones ahí, hay que ponernos en situaciones difíciles. En este caso real, ¿no es cierto?, el vocero, ministro Goldberg, en ese tiempo, ¿no?, tenía presión muy fuerte de los familiares al inicio, ¿no? Claro. Inmensa. La prensa, bueno, estar de alguna manera a cargo de poder rescatar y ver si estos mineros están vivos, y luego del rescate. Son muchas presiones, afloraron muchas emociones en muchos casos, ¿no?
Y sin embargo hay aprendizaje que se integra justamente a la gestión de riesgo en cualquiera de sus unidades o en cualquier parte de la cultura de riesgo, ¿no? Es, por ejemplo, cuando justamente Goldman logra comunicarse con los mineros, bajan un cable, ¿no es cierto?, telefónico, y le pregunta si están bien. Ellos dicen también, pero pregunta por sus compañeros que estaban saliendo. Claro. Entonces hay ahí una situación de aprendizaje de la cohesión de equipo. Interesante, importante, bonita, digamos, que mirar. Oye, y este caso es súper emblemático, mundialmente conocido, pero en el fondo cuando yo empiezo a mirar, y me hago siempre la pregunta, cuando nosotros trabajamos en las empresas, ¿qué tan preparados estamos nosotros en nuestras organizaciones para enfrentar un riesgo, una crisis, y cómo ir creando una cultura que sea más resiliente? Entonces también yo siento que hay como dentro del proceso, porque hay procesos hay distintos tipos de riesgo primero dentro de una organización, ahí tú me los puedes después mencionar, pero además también, ¿cierto?, hay un proceso que se diseña, se implementa, ¿ya?, y se evalúa constantemente. Entonces me gustaría que pudiéramos también empezar a contar cómo es ese proceso, ¿ya? ¿Cómo se hace? Contemos cómo se hace. Bueno, hay un día a día y otra que tiene que ver con, yo diría, partir con la madurez de la empresa. La verdad es que la madurez de la empresa, ¿no es cierto?, se ve en términos de gestión de riesgo, ¿no? Es que puedes tener algo muy incipiente y donde hay conversación y los gerentes son conscientes de que hay riesgo, ¿no? A empresas que ya tienen materializado, tienen estructuras, ¿no es cierto?, que se encargan sobre la gestión de riesgo y traer a las mesas las conversaciones, herramientas, evaluaciones, ¿no?, de riesgo, y donde se toman decisiones. Hay una parte que quizás no es tan, que más, como te dije, más intuitiva, ¿no?, pero que es primero que nada instalar el riesgo en el directorio. Como decir, señores, por normativa en el caso de los bancos, el riesgo se instala en el directorio, ¿no?, y ellos son los encargados de sus conversaciones y crear una estructura. Y muchas veces ahí nacen estructuras formales, ¿no es cierto?, de gestión de riesgo. Ellos tienen un marco que significa, primero que nada, la cultura de riesgo. Es decir, esto no es una conversación solamente entre los gerentes o entre las primeras líneas, sino que esto corresponde a todos y cada una de las personas que trabajan en la organización. Para lo cual también hay un lenguaje que es transversal, común, ¿no?, común, que ayuda muchísimo en la gestión. Creo que en la madurez se nota también cuando la gente empieza a darse cuenta que están entendiéndose mejor en las conversaciones, ¿no es cierto?, de comité, de junta directiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la parte operativa, ¿no es cierto? Y que básicamente esta unidad mira y entiende el negocio, cuáles son los objetivos primordiales, ¿no es cierto?, del negocio. Y luego empieza a hacer un sondeo y se divide en muchos tipos de riesgo: riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo operacional, riesgo de salud. Riesgo de salud, que trabajamos nosotros harto en temas de salud y seguridad. Totalmente. Entonces, ambiente, sí, ¿no es cierto? Comunidades. Exactamente, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a ver que el riesgo hay elementos internos y también elementos externos, ¿no? Y por supuesto ahí las funciones se empiezan a especializar. Entonces, mira, yo voy a ver riesgo de crédito, por ejemplo, ¿no? Y tienes ciertas directrices, ciertas normas, y haces lo que corresponde a ese riesgo. Pero en general lo que se hace es identificar un riesgo, ¿no? Oye, esto podría, si se materializa, si llega a pasar, a suceder, esto no va a pegar en el objetivo que la organización quiere alcanzar. Luego, lo medimos, ¿no? Decimos, oye, este riesgo, ¿cuál es la probabilidad de que se materialice? ¿Cuál sería el impacto que trae? ¿No? Lo analizamos, lo evaluamos, ¿no? ¿Respecto a qué? A lo que la organización quiere como riesgo. Que es lo que le llama el apetito, el ¿no? apetito del riesgo. Y junto con otros riesgos. Entonces tenemos que hacer como un mapa, ¿no es cierto? Exacto, que eso hoy día en algunos países, y acá en Chile está por norma, también por ley, tú tienes que evaluar tus riesgos en la organización. Entonces ahí hay algunos que son obligatorios, pero también tú puedes emitir una mirada 360, como dices tú, interna y externa, para poder evaluar los riesgos de tu negocio. De hecho, hay algunas certificaciones internacionales que también lo exigen. Y que antiguamente esto no era parte de la gestión, ¿sí? Que yo creo que con las últimas versiones de las normas fue cambiando y se fue incorporando tener una mirada. Es como mirar el negocio entendiendo que hay una probabilidad de donde tú puedes perder o puedes aprovechar esa oportunidad, esa brecha, para poder apalancar tu estrategia y que avance mucho más rápido, o que llegues a los objetivos mucho más rápido. Sí, creo que esa acomodación, voy a llamarla, ¿no?, de adaptación de las personas que, teniendo ya experiencia, ¿no?, como gerente de operaciones, gerente tecnológico, no tenían esta concepción, años atrás, ¿no?, empiezan primero a adaptarse, ¿no es cierto?, a ver las ventajas que efectivamente le da la gestión de riesgos, ¿no?, de poder analizar y poder comunicar de una forma distinta y más apalancada en las ventajas también, ¿no?, Gracias. a la organización. Entonces, claro, nosotros partimos, hacemos una evaluación, ¿cierto? Evaluamos todos los riesgos de nuestro negocio,
los clasificamos, los evaluamos, definimos el apetito, o sea, hasta dónde nosotros también estamos dispuestos a correr riesgos para llegar a nuestro objetivo y tener el negocio funcionando. Ya, por ejemplo, las mineras y todos los trabajos que son de alta exposición ambiental, de fatalidades, lo que hacen las empresas es definir un apetito, es decir, o sea, voy a hacer todo lo humana, tecnológica y organizacionalmente posible para reducir esa probabilidad ¿ya? De la consecuencia que puede pasar cuando un hecho se materializa. Pero también ahí tú defines una banda, ¿hasta dónde? ¿Ya? Sí, porque claro. si no se corriese ningún riesgo, las empresas no existen. O sea, es imposible que exista una empresa sin riesgo. Empresa, claro. Exacto, es inherente. Claro, y hay también ese apetito, hay dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de recursos humanos, ¿no? O de las personas, que la tolerancia es muchas veces cero el apetito, ¿no? No quiero fatalidades en este caso. En el lado financiero, por estar dispuesto a perder, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero, reputacionalmente también se recuerda mucho, ¿no? O sea, un margen muy pequeño, etcétera. Pero eso da una clara idea, ¿no es cierto?, de cuánto estoy yo poniendo en la mesa, ¿no? De mi reputación, de lo que yo necesito respecto a los riesgos que de forma natural estoy corriendo. Oye, y a propósito de las etapas, cuando tú tienes ya... Yo creo que hay un concepto muy importante que tiene que ver con hacer un buen diseño. O sea, una vez que tú haces tu evaluación, también siento que para poder llevar a cabo el proceso de la gestión, el diseño de estos controles, de cómo tú vas a ir poniendo ciertos sensores para preventivamente también o anticiparte ciertas situaciones, creo que ahí el entender el riesgo, saber evaluarlo y saber diseñar buenos controles forma parte del diseño y eso es súper estratégico. Entonces hoy día hay personas que, claro, pueden ser muy operativas, pueden ser muy técnicas, pero no tienen todavía esta mirada. Por eso para mí los directorios, las gerencias, toda la gente como los C-levels deberían tener estos conocimientos de cómo se evalúa, cómo se trata, cómo se definen estos buenos diseños para poder después implementarlos en terreno. Sí, mira, yo creo que lo principal es la conexión con el que sabe del riesgo, que sabe el negocio. Por ejemplo, usualmente alguien de riesgo no tengo idea de lo que hace operaciones, digamos. Claro. Sé mucho de riesgo, pero nada de lo que hace operaciones. Por lo tanto, quien realmente sabe sobre el diseño que podemos realizar es operaciones. Por lo tanto, es un trabajo muy en comunidad, ¿no es cierto? Claro. En equipo. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Multidisciplinario. ¿No? Multidisciplinario. No llegaba la palabra. Hay un riesgo. Claro, es un trabajo mancomunado, de equipo, ¿no? Y eso es súper importante porque hay situaciones en las cuales las personas empiezan a mirar que el gestor de riesgo es más bien un auditor que viene a evaluar. Y ahí estoy corriendo un riesgo. Aquí, efectivamente, la labor del gestor de riesgo, ¿no es cierto?, es ser un apoyo, alguien que viene a apoyar no a la persona, sino que directamente a lo que está haciendo, ¿no? Para que sea bien evaluado. Y crear desde ahí, en forma transversal, controles, porque aquí puedo hacer un control muy bueno, ¿no es cierto?, pero estoy dejando de lado todavía otras unidades. Entonces, esto de integral, mirar los controles en un diseño integral es súper importante también. Y saber también, tener bien claro que hay una parte que sabemos, una parte que sabemos que no sabemos, pero hay un espacio enorme de lo que no sabemos que no sabemos. ¿Ya? Una ceguera tremenda. Una ceguera tremenda. Y por lo tanto, en ese sentido, estar muy abierto a que cuando hay incidentes, ¿no es cierto?, dentro del diseño, hay incidentes, efectivamente, esta cultura lleve y levante rápidamente ese riesgo, ¿no es cierto?, para poder tratarlo, ¿no es cierto?, conversarlo, ver qué se hace con él. También tener buenos sistemas de detección, pero también de tratamiento. Y de tratamiento. De cómo yo incorporo nuevamente al sistema esto que voy detectando en la medida que la empresa va avanzando, va creciendo o se va encontrando con nuevas situaciones, que eso pasa. Absolutamente. Oye, y respecto a las capacidades, porque ya tenemos la evaluación, ¿cierto?, el buen diseño, pero ahora esto hay que implementarlo. Entonces, ¿qué capacidades son críticas para poder implementar una buena gestión de riesgo en la empresa? Mira, capacidades, yo creo que hay capacidades primero técnicas, verificar efectivamente qué directrices puedo estar siguiendo, ¿no? Sobre todo para las empresas que no tienen una obligación, ¿no es cierto?, lo estoy asumiendo como una ventaja, ver qué directrices estoy asumiendo, trabajar en mejorarlas, inclusive, ¿no? Un trabajo interno. También ver qué herramientas me pueden acompañar, ¿no? Y hasta dónde. Hoy día la inteligencia artificial puede ser un riesgo que tiene dos caras, desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Que puede mejorarte mucho, hacer más trabajo de análisis, etcétera, pero también un riesgo, ¿no es cierto?, de que, desde mi perspectiva, requiere en algún momento la decisión humana, o hasta dónde, ¿no? Sobre todo con esta inteligencia artificial que hace y desarrolla, planifica y ejecuta en forma autónoma, ¿no? La gente es autónoma.
¿Qué más? Yo diría que trabajar mucho en el tema de cultura. Cierto, total, ahí comparto totalmente. Yo creo que es lo principal. Sí. Todo lo demás, los marcos, las herramientas, pueden mejorarse siempre, pero el piso, ¿no es cierto? Porque yo creo que tú tienes muchísima... Claro, de hecho, cuando hemos nosotros acompañado a las empresas a hacer como sus simulaciones, sus simulacros de crisis, ahí tú te das cuenta dónde entra en juego las conductas, las personalidades y la toma de decisiones respecto a cuando existe un buen manejo de crisis, por ejemplo, las vocerías, la toma de decisión, cómo yo resuelvo con el otro. Esas son capacidades, son habilidades que se van también entrenando en la medida que tú vas también entendiendo esta forma de mirar los riesgos, de conversar, de tener este lenguaje compartido común, pero por sobre todo lo relacional. Porque ahí se juega, como dice esta frase típica que dice, oye, la estrategia, la cultura se come la estrategia para el desayuno, ¿cierto? Porque en el fondo podemos tener muy buenos diseños, muy buenos y robustos controles, ¿cierto? Sistemas súper preparados, pero en el fondo, en los momentos de verdad, como decimos, en los momentos de verdad, ahí se ve y se pone en juego también la cultura. Es decir, cómo nosotros nos vamos a vivir esos espacios desde nuestros liderazgos, desde nuestros temores, nuestras fallas, nuestros errores cuando nos empecemos a encontrar con situaciones inciertas frente a muchas circunstancias que van cambiando. Entonces creo que también generar habilidades que son ejecutivas para los liderazgos que permitan una cultura resiliente siempre. Es decir, no es solamente para el hecho puntual, sino que nosotros siempre estemos preparados para aprender de los errores, tomar decisiones rápidas, involucrar al equipo y seguir adelante, ¿ya? Porque en el fondo, como en la vida, tú siempre te vas a encontrar con situaciones que son inesperadas, que te duele la cabeza de solo pensarlo, ¿cierto? Tanto en la vida personal como en la organizacional. Pero lo más importante ahí es tu capacidad de salir adelante, de frente a la adversidad o frente a las oportunidades, cómo tú enfrentas esa situación y sales adelante. Y ahí los ejecutivos también ejecutivas tienen que prepararse muy bien para tener esas habilidades. Ya no basta solamente con gestionar como lo operativo o mi especialidad técnica, sino que también cómo yo involucro la mirada de gestión de riesgo desde también lo adaptativo para poder avanzar. Absolutamente. Quizás yo quisiera destacar de lo que, o sea, clarísimo lo que acabas de expresar, destacar por una parte la resiliencia, el entrenamiento, porque el entrenar significa también menos estrés en el momento de que llega a ocurrir algo, ¿no? Y ese entrenamiento, pese a que no puede estar a tope, ¿no? En una emergencia, ¿no? Pero entrenarlo significa menos estrés de la persona. Ya hay cosas más automáticas, ya no es la primera vez que me estoy enfrentando a esto, ¿no? También se ha generado cierta confianza, que es lo importante, ¿no? Cierta confianza, saber que somos un equipo, ¿no? Y por tanto, eso hace que la situación sea mucho menos, de un impacto menos negativo al menos, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces, como señal, como en el fondo para también agradeciéndote que hayas venido a compartir tu experiencia y tu sabiduría respecto a la gestión de riesgo, también dejarlos con un mensaje porque yo tengo una preocupación porque lo vemos en las empresas, que hoy día yo siento que hay algunas empresas que tienen una mayor madurez, como por ejemplo las empresas financieras, que el tema riesgo lo tienen como muy incorporado hace mucho rato, ¿ya? Pero hay empresas de minería, energía, que están como en el proceso de transición, todavía están como instaurando una cultura con una mirada, con lentes de riesgo, y para eso tienen que seguir desarrollando estas capacidades, tanto técnicas como adaptativas dentro de la organización. Entonces aquí la pregunta también es para quienes hoy día toman decisiones. O sea, yo me haría esta pregunta: yo estoy tranquila si pasa algo grave con la circunstancia, con el equipo que tengo, ¿está preparado realmente? Me acordé como de la cuando yo estaba en el colegio, hacían estos ensayos de plan Daisy, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Claro, y tú dices, y en el fondo lo que te estaban haciendo es prepararte y anticipar situaciones donde efectivamente ocurra algo que no queremos que ocurra, una emergencia, una crisis. Y esto no es poca cosa, porque cuando tú entrenas y te preparas, o por ejemplo haces simulacro o entrenas situaciones de tensión, tú también vas educando a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a tu hechura, para que cuando llegue el momento también no sea tan de sorpresa y estés mejor preparado para enfrentar esa situación. Entonces, más que simplemente leerse buenos libros de gestión de riesgo, es también practicar para anticiparse a los riesgos. Y dar harto espacio al equipo. Sí. Harto espacio al equipo, ¿no? Sobre todo, tal como mencionas, ¿no es cierto? Antes que nos capture la amígdala en una situación de emergencia, este practicar efectivamente tiene una gracia, ¿no? Que nos prepara de mejor forma
no solamente emocional, sino Exacto. también mental respecto a cómo afrontarlo de la mejor forma posible. Así es. Bueno, y con estas también recomendaciones nos vamos hasta otra Conversar con Simpatía. Les agradecemos el tiempo y la escucha y los dejamos invitados a que se inscriban en nuestro canal de YouTube y de Spotify Conversar con Simpatía y en nuestras redes sociales en @simpatiaconsultores. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en otra oportunidad. Pero feliz. Ya, encantada. Gracias. Que esté Que muy esté bien. muy bien. Chao.